Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Vamos a tratar de ilustrar, hacer conocer con alguna claridad lo que está pasando con el Jurado Nacional de Elecciones y el proceso que lleva ya más de 5 semanas de conteo de los votos. Para eso comenzaremos con una politóloga que nos podrá dar el contexto general en el que este procedimiento se viene llevando a cabo, después de lo cual entrevistaremos a un abogado especializado en derecho electoral y en el funcionamiento de las instituciones del sistema electoral. Nuestra invitada en primer lugar es la politóloga María Paula Tábara, a la que doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señora Tábara. Buenas noches, Fernando, un gusto. Bueno, ha participado usted mucho durante las últimas semanas y meses buscando aclarar situaciones y dar pistas para entender qué es lo que estaba en juego en el debate político. Y uno de los temas en el que se ha centrado más es en el miedo como actitud emocional que ha impregnado nuestro espacio público, condicionado primero el voto y luego las reacciones ante los resultados. Explíquenos, por favor, cómo define usted este tipo de miedo y qué es lo razonable de hacer frente a esta realidad. Hay miedo ante el futuro del país, estamos en una situación difícil, que es la pandemia, con las consecuencias económicas que sabemos, y nos enfrentamos a una segunda vuelta de extrema polarización, y uno de los dos candidatos no era conocido en el ambiente político de Lima y en general del país. Explíquenos, por favor, como politóloga, ¿cómo define usted el miedo y qué influencia le atribuye usted en el comportamiento político de los peruanos? Mira, yo creo que la definición misma del miedo seguramente la sabrían desarrollar más a profundidad los psicólogos y los analistas, pues, de las emociones, pero lo que sí podemos analizar desde la ciencia política es el uso mismo del miedo, ¿no? Y el uso de ese miedo, de esa preocupación, de esa sensación de tener incertidumbre frente a lo que vendrá, o incluso de percibir que es posible que eso que venga sea negativo, ha sido utilizada, como bien decías, durante la campaña, primero para condicionar de alguna forma el voto. Yo creo que en este punto es innegable que se hizo una exacerbación de determinadas características alrededor de, como bien dices, un candidato que era desconocido, y el miedo a lo desconocido también es parte de lo que se emplea para generar, pues, zozobra o para generar mayores dudas, ¿no? Y entonces, utilizando lo que podemos llamar significantes vacíos, palabras, conceptos a las que se les ha colocado fondos mayores o tergiversados de los que son. Yo estoy pensando, por ejemplo, en hablar de comunismo, cuando seguramente en buena parte de nuestra población no podía conceptualizar realmente qué es el comunismo, pero se le colocaban algunos argumentos: hambre, pobreza, violencia, ¿no? Silencio. Falta de libertades, ¿no? Falta de libertades, pero lo que hacíamos era colocarle ese conjunto de significados, aunque no necesariamente se correspondieran a lo que desde el análisis de la ciencia política, del análisis de las ideologías políticas, tiene como significado real, digamos. Entonces, hemos construido estos miedos primero para generar que se vote preferentemente por alguna candidatura, y ahora precisamente hemos visto cómo ha habido un cambio de discurso alrededor del tema del fraude, un posible fraude electoral, que ha pasado de la defensa de la democracia al combate a ese comunismo. Nuevamente volvemos sobre ese significante vacío y sobre ese temor de la población a lo que pueda ocurrir frente a este gobierno que viene. ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer para confrontar este miedo, de nuevo válido seguramente en parte de la población? Para comenzar, ponderar la información lo más real posible. Es decir, no dejarnos llevar por las fake news, por los discursos únicamente de los políticos, que finalmente también tienen intereses invertidos o colocados en la
en el posicionamiento político, sino buscar la información más objetiva y real desde la ciudadanía, de modo pues que, por ejemplo, entendamos que si bien es preocupante el alza del dólar, también es relativamente normal en procesos de elección como este y que no significa necesariamente que no vayamos a salir de esta situación. Entonces, comprender esto, en lugar de exacerbar el miedo, en lugar de promover que se compren dólares o promover, como ha promovido un candidato, que ojalá que se aumente más el dólar para que la gente se asuste más, si en lugar de generar esas situaciones buscamos la información que nos permita entender la situación, pues podremos tener una perspectiva ya no necesariamente de zozobra, sino de expectativa con lo que venga, de vigilancia con lo que venga, pero no necesariamente de temor. Ahora, es cierto, usted ha hablado de significantes vacíos y se ha referido como uno de ellos al comunismo. Es cierto que la doctrina comunista ha dejado de ser tan conocida como lo era mientras existió la Guerra Fría, hasta hace 30 años. Pero hay una memoria colectiva de la variante comunista maoísta, que es la que Sendero Luminoso aplicó en el Perú, por una parte. Y por otra parte, hay una visión clara de que hay un país comunista en América Latina que se traduce en la perpetuación en el poder durante 62 años, con los resultados que estamos viendo ahora con las manifestaciones. Esos son realidades. Quien teme al comunismo teme estas dos variantes, entre otras, ¿no? Creo que quien teme al comunismo, digamos, teme a lo que vemos de este tipo de regímenes. Pero eso también hay que contextualizarlo a lo que es posible o no es posible en nuestro país. Es decir, de nuevo, tanto Steve Levitsky como Alberto Vergara han tenido distintos argumentos al respecto y creo que muchos politólogos lo hemos tratado de dialogar respecto de que si bien existen este tipo de regímenes y este tipo de posiciones que pueden resultar atemorizantes, hay que contextualizar en qué momento, bajo qué coyuntura y bajo qué condiciones se generaron en estos países y en nuestro propio país, en la época de Sendero Luminoso, y en qué contexto y en qué condiciones nos encontramos. De acuerdo. Y entonces podremos ser capaces de entender que ese significante hoy en día en nuestro país, es decir, no necesariamente entra en juego realmente en lo que se venga. De acuerdo. Otro concepto sobre el cual usted ha llamado la atención es el concepto de pueblo. Por cierto, no es en nombre del pueblo que los comunistas hacían una revolución, en nombre de la clase obrera, que se supone que es la vanguardia del pueblo en la doctrina comunista. El tema de la clase obrera ha quedado bajo silencio porque nuestro país se ha desindustrializado. Pero sí se ha usado mucho el concepto de pueblo y usted ha hecho notar que el uso del pueblo no es tampoco muy claro. Tanto es así que los fascismos han hecho el mismo uso del pueblo que algunas variantes de izquierda. Clarifíquenos por qué el recurso al pueblo lo quiere, haremos lo que el pueblo interpretaré el pueblo, etcétera, implica también un riesgo para la democracia. Primero porque el pueblo es otro significante vacío, digamos. Digamos, desde la teoría uno construiría pueblo en tanto construyes un nosotros. Pero ese nosotros es uno para determinado lugar del espectro político y es otro para otro determinado lugar del espectro político. Entonces, apelar al pueblo, en primer lugar, requiere definir qué es el pueblo, quiénes son ese pueblo. Y lo siguiente es que, claro, cada vez que decimos que actuamos en nombre del pueblo, eso parece legitimar diversas actuaciones que pueden también alejarse, por ejemplo, de otro significante que creo que debemos revalorar en nuestra sociedad, que es la democracia. Porque si el pueblo me apoya, entonces lo institucional, lo legal, queda de lado, ¿no? Y arrogarse esa representatividad desde la política, entonces nos coloca en mayores riesgos.
De acuerdo. Nos ha aclarado estos dos conceptos que se han usado mucho durante la campaña, el miedo y el pueblo. Veamos ahora algo más concreto e institucional como es el Congreso de la República. ¿Cómo interpreta usted la representación y la correlación de fuerzas que se ha creado como consecuencia de las elecciones parlamentarias? El día de hoy hemos sabido de parte del ex candidato Rafael López Aliaga, que tuvo una alta votación en Lima, que él propone, que su partido propone que el presidente del Congreso sea Jorge Montoya, almirante retirado de la bancada de Renovación Popular, entre otras cosas, porque es el que más votos ha obtenido, separado Martín Vizcarra por razones judiciales. Mira, yo creo que la representación parlamentaria, desde ya hace varias legislaturas, no estoy diciendo nada nuevo, ha perdido legitimidad frente a la población, ¿no? Cada vez nos sentimos menos representados por esos representantes que son congresistas. Tanto así que nos encontramos en procesos electorales en los que el voto preferencial ha caído, en los que el voto blanco y viciado es mayor en el Parlamento, precisamente porque no nos sentimos representados por buena parte de este espacio. Va a ser una tarea mejorar esa calidad parlamentaria y esa representación. Y nos vamos a encontrar con un Congreso que creo que claramente finalmente no tiene una amplia mayoría, pero en el que en ninguno de los dos extremos del espectro, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, hay una amplia mayoría. Va a ser muy importante el rol que juegue el centro y que va a tener una primera tarea compleja, que va a ser no solamente determinar su mesa directiva, sino alcanzar a dar un voto de confianza al primer gabinete parlamentario. Si bien es cierto que solemos dar importancia a quién es el candidato, el congresista más votado, esto tiene una relevancia también, incluso en las juntas preparatorias, ¿no es cierto? El más votado del partido más votado, perdón, ¿eh? En las juntas preparatorias. Sí, en ese caso es el más votado del partido más votado. Sí, que en este caso se me va ahora el nombre, pero es uno de los voceros del Perú Libre, sí. ¿No es cierto? Efectivamente. Pero digamos, si bien le damos importancia a esto, creo que en el caso del señor Montoya tendríamos que cuestionarnos un punto en particular, volviendo sobre el tema de la democracia. Y es que quizás vale la pena cuestionarse si puede dirigir o si debe dirigir un organismo que va a tener tanta relevancia en el mantenimiento de la democracia, alguien que ha llamado de distintas formas a no respetar este proceso democrático, que de hecho ha cuestionado parte de este proceso democrático. Y si no, necesitamos quizás más bien alguna figura dispuesta al diálogo. No digo a ceder todo, finalmente los poderes están allí para hacer equilibrios y balances, pero sí a dialogar con el Ejecutivo y no a, como ha planteado ya también de alguna forma Renovación Popular, rechazar la legitimidad. De acuerdo. ¿Qué mayorías cree usted que puedan surgir en la composición actual que reposa sobre 9 grupos diferentes, 9 bancadas más algunos que no tienen bancada? Mire, yo creo que mayorías, en términos de mayorías, vamos a tenerlas más bien por temas. Yo no me atrevo a plantear una mayoría hacia la izquierda o una mayoría hacia la derecha en el inmediato. Creo que hay una posibilidad, en tanto están tratando de darse señales desde Perú Libre, por ejemplo, de una moderación, pues de que cierta parte del centro esté dispuesta a, por lo menos, darle un tiempo para conocer sus posiciones, ¿no? Sus intenciones de gobierno. Pero creo que lo que nos vamos a encontrar son lo que yo llamo en algún momento partido a partido. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el señor López Aliaga ha dicho hoy que presentará una propuesta para eliminar el enfoque de género en la educación. Creo que allí seguramente y lamentablemente, debo decirlo, podría encontrar apoyos más allá del sector de la derecha. No, directamente en Perú Libre hay quienes piensan así, ¿eh? De manera que eso no es un punto en donde izquierda-derecha sea una frontera que aclare nada. Entonces,
yo diría que, por ejemplo, encontraremos seguramente, y esto es un signo de el enfoque, la posibilidad de derogar el enfoque de género, es un signo de ello, encontraremos mayorías alrededor de propuestas conservadoras, seguramente. Bueno, vamos ¿No? a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos quiero preguntarle por el rol y la importancia que tiene la idea de cambiar la Constitución, ¿no? Vía Asamblea Constituyente o alguna otra modalidad. Nos lo explica la politóloga María Paula Tábara después de unos instantes. Estamos conversando con la politóloga María Paula Tábara y había quedado planteada la pregunta respecto del rol y digamos, de la función que cumple la promesa de un cambio global de la Constitución. Es un tema que hemos visto en varios países y lo estamos viendo llevado a la práctica en Chile. Me ha llamado mucho la atención, por cierto, en el debate constitucional chileno, que lo que ha parecido a la relativa sorpresa general es que el tema más divisorio viene siendo la declaración de Chile como un Estado multinacional y lo que llevaría de facto a la concesión de autonomías bien acentuadas hacia la Araucanía, el pueblo mapuche, lo cual es un cambio profundo en la manera como los chilenos se miran a sí mismos, sobre todo porque, según parece, más de la mitad de los mapuches viven en Santiago. Entonces, estamos ante una puerta, digamos, de Pandora que se ha abierto ahí, que no se sabe a dónde los va a conducir. En el caso del Perú, ¿cuál es la función y cuál es la importancia que, según usted, adquiere la promesa de un cambio total de la Constitución? En términos, digamos, de lo que significa un cambio total en la Constitución, y creo que el ejemplo que pones del debate que hay ahora mismo en Chile ilustra bastante bien lo que debería representar un cambio de Constitución. No se trata solo de cambiar normas, leyes, se trata más bien de un espacio en el que tienes la posibilidad de construir o de volver a dialogar qué tipo de país quieres ser. Digamos, de reconfigurar esto que también llamamos el contrato social. ¿Qué relación van a tener el Estado y los ciudadanos? ¿Qué se espera construir? ¿Qué ideal hay de cuál va a ser, que también podemos llamar nuestra patria? No solamente nuestro Estado en términos formales y geográficos y institucionales, sino también qué tipo de sentimiento entonces nos va a empezar a identificar. Este proceso es entonces largo y debería ser de revisión profunda, que creo que es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Chile. Cuando se plantea lo difícil que es para ellos ahora mismo identificar si se van a convertir en un Estado plurinacional, esto está vinculado precisamente con cómo en Chile ha habido, más bien por muchísimo tiempo, se ha dejado de lado a los pueblos indígenas, ha habido un centralismo, se ha sentido que todo lo que fuera intercultural estaba fuera del espectro de lo institucional, y entonces hacer esta discusión ahora, teniendo en cuenta a los pueblos indígenas, habiendo hecho una cosa que creo que es fundamental y de la que hemos hablado poco, cuando se habla del debate constitucional chileno y de cómo podría replicarse o no en nuestro país, es habiendo hecho el esfuerzo de tener escaños especialmente separados para pueblos indígenas. Es decir, desde su concepción, la Asamblea Constituyente chilena entiende que el tema indígena va a ser fundamental para lo que venga con ellos. 17 sobre 150, sí. Sí, pero que ya es en un país que por mucho tiempo incluso prohibió, digamos, no promovió de ninguna forma la educación bilingüe, o donde ha habido muchísimo desprecio hacia las poblaciones mapuches, hacia la Araucanía, pues de pronto pasar de ese desprecio a su posicionamiento institucional es ya una claridad de cuáles son los pilares de lo que quieres construir. Una vinculación o cuál va a ser tu relación
entre los pueblos indígenas. ¿Tenemos o con los pueblos. alguna evidencia de que el cambio total de la Constitución forme parte de las prioridades entre las expectativas de la población peruana? No, yo creo que de hecho en este momento no tenemos esa evidencia. Yo te planteo lo que, digamos, un proceso constituyente creo que debería ser en cualquier estado, ¿no? Un espacio para esta reflexión. Pero en nuestro país lo que tenemos en realidad, la única claridad que tenemos ahora mismo es que hay una vocación de cambios más profundos, de cambios más moderados. Solo un 20% piensa, según algunas encuestas, que haya que hacer un cambio total de la Constitución. Creo que el primer reto, en realidad, debería ser plantearnos qué cambios quiere la sociedad. Y entonces, recién preguntarnos, ok, si queremos estos cambios, ¿cuál es el camino? ¿El camino es una reforma constitucional? ¿El camino es un cambio total de la Constitución? ¿Cabe alguna duda de que los cambios que se quiere en mayoría son mejora de los servicios públicos, de salud, más empleo, una actitud más proactiva del Estado respecto de este tema, seguridad ciudadana? Creo que no cabe ninguna duda, todas las encuestas muestran que son las demandas principales y no se ve por Pero qué. Seguramente, sí, Fernando, si planteamos esta discusión al nivel de pueblos indígenas o en espacios de población rural, se entiende distinto más servicios sociales o más servicios de salud que si lo planteamos en Lima. ¿No es cierto? ¿Por qué? No tiene la conceptualización final, porque la carencia es mayor, porque los servicios públicos, por ejemplo, de salud intercultural se gestionan de una forma distinta, ¿cierto? Porque hay prioridades diferentes, hay quienes piensan que se necesita un hospital y hay quienes piensan que lo que se necesita sencillamente es que te atiendan más rápido en el hospital que ya tienes. Entonces, creo que, digamos, si partimos de la premisa de que ya sabemos lo que se necesita, entonces negamos nuevamente que la población está pidiendo una consulta de alguna forma. Oye, quiero tener voz. Y ese quiero tener voz ha marcado bastante la elección presidencial que hemos tenido. Entonces, formulemos esos espacios. Si ratifican lo que parecemos saber, excelente, tendremos un camino avanzado porque tendremos alternativas que desde la técnica seguramente ya hemos ido preparando. Si no lo ratifican o si aumentan, si generan detalles, si nos hacen sentir que hay otro tipo de... Perdón, me estoy trayendo. Si nos hacen sentir que hay otro tipo de derechos quizás que hay que revisar, ¿no es cierto? Si hay otro tipo de cuestionamientos que tenemos que hacer, entonces tendremos la oportunidad nuevamente de plantearnos cómo llevamos a cabo esto. Bueno, ojalá, señora Tábara, que esta clarificación que nos ha hecho de algunos conceptos y estos señalamientos que hace sobre el camino que puede tomar una gestión política u otra conduzcan a racionalidad y a vías de consenso. En todo caso, muchas gracias por estar con nosotros y que tenga usted muy buenas noches. Vamos a pasar del análisis político general al análisis específico del derecho electoral. Y para eso hemos invitado a